Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de El Club de los Hitos. Quiero decirles que estoy muy nerviosa por muchísimas razones. La primera es porque este es el primer episodio que va a estar en mi nuevo canal de YouTube, que en este momento que estoy grabando no tengo ningún canal de YouTube, pero voy a tener cuando obviamente estén viéndonos aquí a Manuela y a mí, que es mi invitada del día de hoy. Manuela es de Ecuador, ella es estudiante ahorita mismo, ella está en Canadá viviendo, pasando estos periodos de soledad y de reencontrarse a ella misma, como en varias ocasiones hemos conversado y nos hemos reído de esto porque hablábamos de cómo disfrutábamos estar con nosotras mismas. Y bueno, yo les quiero confesar que una de las razones principales de mi nerviosismo es que vamos a hablar de un tema que yo nunca me he visto en la necesidad de hablar, por la naturaleza del tema. Es un tema que primero no se habla, de por sí, cuando pasa no se habla, y lastimosamente cuando se habla acompañado de muchísimo morbo, que es lamentable porque hay un trasfondo muchísimo más grande que una noticia o un titular de periódicos. Nosotros vamos a hablar acerca de el suicidio, la depresión, la salud mental y todos sus matices. Antes de darle la introducción a Manuela, quiero contarles un poquito acerca de cómo nos conocimos y cómo hicimos el vínculo para estar el día de hoy aquí hablando, antes de entrar en un tema que requiere de un poco de seriedad porque sí, por la naturaleza del tema. Que de aquí a que se acabe el episodio yo estaré hablando un poquito más fluido de esto porque es mi propósito principal. Yo le dije a Manuela, a mí es una de las primeras personas que me va a costar decir la palabra suicidio, pero es parte del proceso, es parte de lo que ambas queremos dejar en este episodio. Pero primero, lo primero, Manuela yo la conocí porque ella se acercó a mí por medio de las redes sociales gracias a un grupo en el que estamos, que es un curso que se llama The Video Method, que nos está enseñando a crecer de nuestro contenido, llegar a otro tipo de audiencia, que nuestro contenido digital sea de mejor calidad y todo lo demás. Y dentro de cuando nos presentábamos, yo hablé sobre el podcast y dije una frase muy particular que fue que no me dedico a contar o a extraerle las tragedias de las demás personas, sino más bien cómo salieron adelante. Y en ese momento cuando Manuela me escribe y me dice, hay una historia que me gustaría compartir porque siento que le puede quedar a muchas personas, yo de una vez la que quería era conocerla al final del día porque creo que es parte de la oportunidad de este podcast de conocer personas que no solamente me dejan un aprendizaje, sino que también me dejan una amistad, que eventualmente Manuela nos va a venir a visitar a Panamá, y yo le prometí que en el podcast le iba a contar cómo fue mi última experiencia, mi primera experiencia y mi última experiencia en Canadá, ya hace como 5 años. Y fue porque fuimos a un glaciar y fuimos a un bosque y estábamos como que recorriendo un sendero, mi mamá, mi papá y yo bien preocupada por ver las fotos y que la luz y la contraluz, y como siempre me gusta tomar fotos, yo estaba por ahí realizada con la nieve, a mí el clima me parecía espectacular, yo con frío, con mis botas, estaba realizada. Y nos dicen al inicio del tour, oye, gente, aquí hay osos, pero es normal, no se preocupen. Si ven un oso, creo que era chocolate, si ven un oso chocolate, no pasa nada. Él no se va a acercar a ustedes, él no va a hacer nada. Ustedes solamente, obviamente, que no haya flash, que no haya nada. Pero si ven un oso negro, huyan. Y yo dije, ajá, ok. Entonces íbamos caminando por ahí, mi mamá, mi papá y yo, y de repente estábamos como en un mirador y vemos un oso chocolate, o sea que era como que, ok, es un osito, pues, un osito cariñoso, no pasa nada, no, nada va a pasar. Oye, y yo tengo unos videos en Snapchat donde yo literal estoy grabando al oso, dizque al otro lado del vidrio. Entonces salimos y el oso normal, solamente estábamos mi mamá, mi papá y yo y el oso. Entonces salimos y cuando íbamos caminando pasamos por otro mirador y por Dios que el oso me pasó como a 3 metros de distancia. Y yo sigo grabando el oso y yo dije, los osos, mi mamá, mi papá y yo, y el oso nos iba acompañando. De repente empiezan a sonar las sirenas y empieza todo eso a enloquecer. Dije, oso, alerta de oso. Y yo dije, pero es un oso chocolate, ¿qué tiene de malo? Oye,
parece que ahí nunca hay osos, y que el guía que nos dijo eso, nos dijo como para que no nos asustáramos, pero todo el mundo estaba friqueado por el simple hecho que había un oso. Entonces, obviamente yo me morí de la risa porque pude haberme muerto por un oso, no sucedió, quedé con unos videos increíbles, o sea, un poquito más, y por Dios que yo tenía una foto con el oso. Esa fue mi última experiencia en Canadá. Yo espero que la próxima experiencia que sea tomándome un vinito con Manuela y no arriesgando mi vida al lado de un oso. Entonces, después de esta entretenida introducción que mi subconsciente trae para ustedes, para alivianar un poquito un tema que nunca va a ser liviano, les quiero leer acerca de el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y como les conté que este es un canal de YouTube, además de un podcast, esta doña de 60 años se tiene que poner sus lentes porque no ve. Entonces, les quiero leer lo que yo investigué, porque por alguna razón en la página de la OMS no estaba actualizados los datos. El último reporte que tenían era del 2012, no sé si es que habré buscado mal, pero no me salía nada reciente. Y quiero contarles un poquito que en este día, el 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Esto está organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, pero la copatrocina la OMS. Entonces, ellos por año a año van dejando como que los datos y van dejando como que el enfoque o recordando el propósito de que se conmemore este día, y es todas las cosas que puedes hacer para buscar las señales o buscar cómo prevenir o cómo estar para alguien o cómo ayudar a alguien a prevenir esta situación. Voy a leer esto, y este tema en realidad no va a ser nuestro enfoque en el episodio, porque Manuela sí preparó una serie de pasos o etapas que ha vivido los últimos, son 6 años, son 6 los últimos años que ha pasado desde que sucedió este evento, y vamos a centrarnos en eso, en el después. Entonces, con tu permiso, voy a leer este texto para cederte la palabra. La prevención del suicidio sigue siendo un desafío universal. Cada año, el suicidio se encuentra entre las 20 principales causas de muerte a nivel mundial para personas de todas las edades. Es responsable de más de 800.000 muertes, lo que equivale a un suicidio cada 40 segundos. Cada vida perdida representa a la pareja, hijo, padre, amigo o colega. Por cada suicidio, aproximadamente 135 personas sufren un dolor intenso o se ven afectadas de otra manera, indirectamente, pero sí directamente. Esta asciende a 108 millones de personas por año que están profundamente impactados por el comportamiento suicida. El comportamiento suicida incluye suicidio y también abarca la ideación suicida y los intentos de suicidios. Por cada suicidio, 25 personas intentan suicidarse. Es que está la traducción del inglés medio mal. Y muchos más tienen pensamientos serios de suicidio. El suicidio es el resultado de una convergencia de factores genéticos, factores de riesgo psicológicos, sociales y culturales, a veces combinados con experiencias de trauma y pérdida, que es gran parte de lo que vamos a estar hablando en el episodio según mis conversaciones previas con Manuela. Las personas que se quitan la vida representan una heterogeneidad de grupo. Bueno, eso no sé cuál fue el intento de traducción que le quiso dar Wikipedia, con causas únicas, complejas y multifacéticas que preceden a su acto final. A menudo es posible prevenir el suicidio y usted es un actor clave en su prevención. Aquí es donde les hablo acerca de que sí es importante mencionarlo, pero tomando en cuenta pues de que este episodio va enfocado en el después. Pero igualmente me parece súper apropiado y sé que va a ser parte de la conversación de Manuela. Usted puede marcar la diferencia como miembro de la sociedad, como niño, como padre, como amigo, como colega, como hermano, como vecino. Hay muchas cosas que podemos hacer diariamente y también en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio para prevenir este comportamiento. Crear conciencia del problema, informarse a sí mismo y a los demás sobre las causas del suicidio y las señales de advertencia de suicidio, que muchas veces se ven posterior al evento. Muestra compasión y cuida a los que están en peligro en tu comunidad. Pregunta el estigma asociado con el suicidio. Bueno, nuevamente la traducción. Y compartir nuestras propias experiencias y quitar el estigma, creo que era lo que querían decir, acerca de la conducta suicida y los problemas de la salud mental. Yo, en temas de salud mental, sí hay un par de cosas que pudiese aportar,
pero creo que esto quedaría como parte del cierre del episodio, ya que obviamente sí es un mensaje que creo que ambas estamos de acuerdo con que sería importante dejar. Pero bueno, Manuela, yo te quiero ceder la palabra porque yo sé que esta es una historia que conlleva muchísimos años y te quiero dar las gracias de antemano por compartirla. Yo creo que después del texto que acabo de leer, para mí va a ser un poquito más fluido poder conversarte, porque sí, tengo que aceptar que a pesar de que uno no esté viviendo algo similar, no significa que personas a nuestro alrededor sí lo puedan estar viviendo. Y es importante estar atento y conozco, como te estaba comentando, personas que recientemente han perdido una pérdida de esta manera y ocasionada por depresión, y sé que les será de muchísima ayuda y que tu propósito se va a cumplir, y me alegra mucho que podamos estar sacando este episodio antes de que acabe este mes, que fue el mes en donde se conmemoró este día. Así que bueno, bienvenida Manuela al Club de Lojitos y nuevamente gracias. Gracias a ti, Melanie, por tenerme aquí y darme este espacio para poder contar mi historia. Para mí es demasiado importante y te voy a estar agradecida eternamente por haberme brindado este espacio. Y bueno, antes de comenzar con mi historia, creo que es demasiado importante por los temas que vamos a tratar, dejar muy en claro que yo no soy psicóloga, no estoy estudiando psicología, la psicología no es mi pasión ni nada por el estilo, esta es 100% mi historia, desde mi perspectiva, contada desde un punto de vista de cómo la viví yo, y quiero que eso quede muy claro. Pero bueno, comencemos. Me llamo Manuela Moreno, tengo 19 años. En realidad mañana cumplo 20, pero debería decir que tengo 20, pero me quedan unas horas de tener 19. Estudio diseño de interiores en Toronto, Canadá. Me mudé a Canadá hace un poco más de un año y desde hace como 7 meses, desde que empezó la pandemia más o menos, vivo sola. Nací en Quito, en Ecuador, y desde siempre tuve una vida súper normal dentro de los estándares de normalidad de la sociedad latinoamericana. Tuve una infancia hermosa, era la niña más mimada de este planeta por mis papás y sobre todo por mi papá. Tengo un hermano 12 años mayor y tengo una hermana 8 años mayor y siempre nos hemos llevado súper bien y en general somos una familia súper unida. Pero bueno, cuando yo tenía como 11 años, mis papás decidieron que nos íbamos a ir a vivir a otra ciudad por el trabajo de mi papá. Él era abogado y tenía su propio estudio jurídico. Era un estudio jurídico bastante grande y tenía oficinas en distintas partes del país y él viajaba mucho de una oficina a otra. Incluso también viajaba al extranjero porque tenía clientes en otros países. Pero dentro del Ecuador, la oficina donde más clientes tenía era en una ciudad en la costa que se llama Manta. Y hay muchas atuneras ahí que le daban mucho trabajo a mi papá y por esto él viajaba a esta ciudad todas las semanas, de lunes a jueves, y venía a pasar el fin de semana con nosotros. Y durante muchos años mi papá quería que nos movamos de esta ciudad, pero como mis hermanos ya estaban grandes, les pidieron a mis papás que esperaran a que ellos se graduaran del colegio para que ahí vayamos a vivir a Manta. Entonces mi hermano decía, no, ya me falta un año, esperen a que me gradúe y ahí se van. Y bueno, esperamos a que se gradúe y luego mi hermana decía, no, a mí me faltan 2 años, esperen a que yo me gradúe y de ahí se van. Entonces esperamos a que ambos se fueran a la universidad para irnos a vivir a Manta. Y como yo estaba chiquita, no podía salir con el mismo cuento porque me faltaban 8 años para graduarme. Entonces, un poco en contra de mi voluntad, nos mudamos de esta ciudad y al principio yo la pasaba horrible, o sea, yo no quería estar ahí, eh, por ende no ponía de parte para hacer amigos, aparte de que por más de que era el mismo país, la cultura en la costa era totalmente distinta a la cultura de la sierra, que es de donde yo venía, entonces me costaba mucho como que hacer clic con alguien y tampoco quería, pero poco tiempo después me di cuenta que podía seguir no poniendo de parte y con esa actitud pesimista de haberme mudado o que podía hacerme la idea de que esa era mi vida ahora y acostumbrarme. Y después de haber hecho eso, terminé adorando esta ciudad. Tengo unos amigos espectaculares a los que ahora veo una vez al año y siempre me siguen recibiendo demasiado bien. Tengo muchos buenos recuerdos de esta ciudad, de mis amigos, de mis primeras fiestas, de mis primeros amores, de una cultura distinta pero maravillosa.
y tengo los últimos y más vivos recuerdos de mi papá en esta ciudad. Y así como me di cuenta que dependía de mí qué actitud le ponía al haberme mudado y ser nueva, también me di cuenta que mi papá estaba demasiado feliz de tenernos ahí y de que nos hayamos mudado y era muy importante para él. Y en general era muy importante que estuviésemos ahí porque mi papá estaba enfermo. Él sufría de depresión y justo poco antes de que nos mudáramos, él pasó por un episodio de depresión muy fuerte. Y bueno, si hubiese sido cualquier otra enfermedad, estoy segura de que hubiésemos hecho exactamente lo mismo, o sea, mudarnos para estar con él. Mi papá sufrió de depresión desde muy niño, o sea, él tuvo una infancia bastante dolorosa y triste. Él perdió a su papá cuando él tenía 14 años, pero vivió con un papá enfermo de cáncer por muchísimo tiempo. Obviamente su mamá se dedicaba a cuidar a su papá y eso le tomaba mucho tiempo. Y a mi papá le tocó crecer más rápido de lo normal, tener responsabilidades desde más pequeño. Y él contaba que estaba seguro que su primera depresión la tuvo cuando era un niño, o sea, la vivió cuando era un niño, pero en ese entonces él no sabía lo que era la depresión. Entonces, solo sabía que simplemente algo no estaba bien. En fin, a lo largo de su vida mi papá tuvo depresión muchas veces y la verdad es que él nunca fue abierto sobre su enfermedad. O sea, creo que nadie afuera de mi familia sabía que él sufría de depresión. La única persona con la que él hablaba de su enfermedad era con mi mamá. Y mi mamá lo hablaba conmigo y con mis hermanos, y si alguien sabía fuera de mi familia era porque mi mamá lo hablaba. Pero directamente yo creo que mi papá nunca me habló a mí de depresión. O sea, tal vez un par de veces escuché un par de palabras, pero jamás me explicó qué era, ni me dijo cómo fue su experiencia con la depresión. Yo solo sabía que él tomaba antidepresivos y que tenía un psiquiatra, o sea, que iba al psiquiatra, pero como digo, así de sentarme y explicarme qué era lo que él tenía o cómo lo vivía, eso nunca pasó. Y yo la verdad es que no tengo ningún recuerdo de mi papá como una persona triste o deprimida, que por lo general es con lo que relacionamos la depresión, y él trataba de esconder mucho su enfermedad, o sea, y ahora que pienso, digo, qué agotador debió haber sido eso, porque él todos los días era súper activo, o sea, hacía ejercicio todos los días, iba al trabajo todos los días, jamás se quedó metido en la cama, comía súper bien, disfrutaba mucho de lo que comía, era un abogado súper exitoso, con 2 hijos estudiando en el extranjero, que a ambos les iba súper bien, con una familia súper unida, le encantaba viajar y hacía todo por nosotros. Y el único así como red flag que yo podría decir ahora tal vez era como una pista que algo no estaba bien, era que él trabajaba muchísimo. O sea, era workaholic, llegaba de la oficina de haber trabajado todo el día, llegaba en la tarde y se ponía a trabajar hasta súper de noche. Si nos íbamos de viaje, siempre llevaba la computadora y cuando llegábamos al hotel después de pasear, siempre se ponía a trabajar en las noches. Pero aparte de eso, desde mi perspectiva de ese entonces, era una persona común y corriente, o sea, no le veías ni pensabas que estaba enfermo. Sé porque mi mamá me ha contado que cuando yo era pequeña, de como unos 6 años tal vez, había veces en que yo estaba jugando algo con mi papá, tipo Monopolio o algo así, y él como que se iba, o sea, su cuerpo estaba ahí, pero su mente no. Y yo me daba cuenta porque no jugaba o no respondía y yo me daba la vuelta y le iba a abrazar y le decía algo y ahí él como que regresaba, pero yo la verdad es que no me acuerdo mucho de esto. Lo que sí me acuerdo es que mi papá trató de todo, o sea, literalmente él luchó toda su vida por ganarle a la depresión. No hay cosa que él no trató, o sea, psicólogos, psiquiatras, meditaba, se fue a Tailandia a meditar, trató distintos tipos de medicina alternativa, se hacía limpias, hizo también una terapia de imanes que tiene algo que ver, se supone, con tu campo magnético y te alivia el dolor de lo que sea que estás enfermo. Trató Reiki, o sea, en verdad trató de todo y le luchó con toda esta enfermedad. Pero cuando yo tenía 14 años, justo me había ido de viaje, un viaje de chicas con mi hermana y mi mamá a Nueva York.
Y a lo que regresábamos, nos íbamos a quedar un par de semanas en Quito antes de regresar a Manta. Mi mamá se regresaba una semana antes que yo y yo había pedido quedarme más tiempo en Quito para ver a mis amigas de antes. Y un sábado, el mismo día que mi mamá se regresaba a Manta, 18 de abril del 2015, estábamos en el veterinario con mi perrita como a las 11 de la mañana, con mi hermano que vivía en Quito, mi mamá y yo. Mi hermana estaba en una boda en otra ciudad y mi papá estaba esperándonos en Manta. Y bueno, estando en el consultorio, le llaman a mi mamá y mi mamá me dice a mí, contesta, porfa. Entonces yo veo quién era y era la señora que limpiaba nuestro departamento en Manta y lo primero que se me cruza por la cabeza fue, qué raro que llame en sábado. Pero le contesto y ella daba de alaridos, o sea, gritaba y gritaba y me decía, niña Manuela, póngame con su mamá. Y yo como que en shock, lo segundo que se me cruzó por la cabeza fue algo le pasó al hijo de ella. O sea, para que esté gritando así fue porque algo le tuvo que pasar a su hijo. Claro. Entonces, medio que le expliqué a mi mamá, estaba gritando, o sea, como con señas, y mi mamá se acercó, contestó y se salió del veterinario, y mi hermano le fue siguiendo, entonces me quedé yo sola con mi perrita, pero regresaron ambos después de un rato y mi mamá me dice, nos tenemos que ir. Entonces salimos, pagamos y nos fuimos a mi casa y en el camino yo lógicamente pregunté qué pasó y mi mamá me dijo, parece que algo le pasó a tu papá. Y yo como que, ¿qué pasó? O sea, Patricia estaba gritando tan mal que yo juré que algo le había pasado a su hijo. O sea, ¿qué pasó? Y mi mamá me dijo, no sé bien, pero tengo que ir a Manta ya. El vuelo de mi mamá igual salía como en 2 horas. Entonces mi mamá, ni bien llegamos a la casa, se encerró en su cuarto, empacó un par de cosas en un bolso, no llevó las maletas que tenía que llevar. Y mi hermano dijo que se iba con ella a Manta. Y le llamaron a mi hermana para que tome un vuelo de regreso a Quito y que se quede conmigo. Y mi mamá me dijo que hasta que llegue mi hermana iba a venir Silvi a quedarse conmigo. Silvi es la mejor amiga de mi mamá, que la verdad yo creo que es de esos seres humanos espectaculares que te regala la vida, porque yo no puedo pensar en un momento crucial de mi vida en el que Silvi no haya estado ahí acompañándonos o ayudándole a mi mamá siempre. O sea, es como una tía para mí. Pero ella vivía un poco lejos y fue como 1 hora y media, casi 2 horas, hasta que ella llegara a mi casa. Entonces, en ese tiempo en el que me quedé sola, sin entender qué pasaba, hasta que ella llegara, yo lo primero que hice fue llamarle llorando a mi mejor amiga de ese tiempo y le dije, oye, acaba de pasar esto, no sé qué está pasando, tengo miedo, estoy sola, puedes venir a estar conmigo. Y su respuesta fue, estoy por ir a la piscina de la urbanización de una amiga y no puedo, sorry. Entonces yo tenía el celular dañado, o sea, le llamé el teléfono de mi casa, yo tenía mi celular dañado y descargado y se demoraba horas de encargar, literalmente horas. Entonces me quedé sola esperando a que Silvi llegara sin comunicarme con nadie, sin saber qué estaba pasando, o sea, con miedo, con angustia, o sea, sin saber nada. Y bueno, llegó ella y empezó a llamar muchísima gente a mi casa. O sea, llamaba a mi abuela, la mamá de mi papá, llamaban mis tíos, hermanos de mi papá, llamaban las esposas de mis tíos. Y Silvi no me dejaba contestar el teléfono, contestaba todo ella. Y yo le llamaba a mi mamá desesperada cada 3 minutos. Mami, ¿qué pasó? Mami, ¿dónde está mi papá? Mami, o sea, literalmente cada 3 minutos. Y Y en mi el, mamá, obvio, no me contestaba la mayoría de las llamadas. y en ese Eh, momento no sospechabas nada de que, o sea, no estabas pensando lo peor todavía. O sea, no, como que ya sabía que mi papá estaba mal y en estas llamadas mi mamá me decía como que eh, le llevaron al hospital, estoy tratando de averiguar en qué hospital está, porque aparte los hospitales en esta ciudad, como es una ciudad súper chiquita en la costa, o sea, no es que son buenos, no es que hay muchos tampoco. Entonces yo desesperada, o sea, le llamaba a mi mamá, mami, dime en qué hospital está, yo llamo a averiguar, que ni sé qué. Y bueno, o sea, como no me dejaban tampoco contestar ninguna llamada, yo no sabía bien qué estaba pasando y mi mamá no me sabía explicar tampoco qué estaba pasando. Y un poco después llegó mi hermana y ya estando juntas, o sea, mi hermana ya llegó a mi casa y estando juntas de ella y yo, mi mamá nos llama y nos dijo llorando que nuestro papá ya estaba en el cielo.
Bueno, mi hermana enseguida empezó a llorar y lanzó el teléfono y yo como que seguía demasiado confundida, o sea, yo no entendía lo que estaba pasando, no, no lograba entender nada y estaba como en un estado de shock. Y mi primera reacción fue decirle a mi mami como, es imposible, o sea, mi papi es demasiado joven, tenía 46 años, estaba totalmente bien, no puede ser. Yo estaba como en shock y, o sea, en verdad que no lo podía creer. Entonces, mi mamá como que ese rato nos explicó que ella obviamente hubiese querido contarnos estando con nosotras para abrazarnos y no por teléfono, pero que iba a haber un funeral esa noche en Manta, porque mi papá tenía, bueno, hizo su vida en Manta también, y que luego esa noche, ni bien se acababa el funeral, iban a viajar a Quito trayendo el ataúd para hacer un funeral en Quito y para enterrarlo en Quito. Entonces, ni bien terminaba eso, mi mamá iba a regresar. Y ese rato yo me acuerdo que Silvi estaba como que tratando de ayudar a que mi hermana se tranquilizara, porque mi hermana, o sea, no sé si decir reaccionó mejor que yo o no, pero reaccionó, yo no. Y yo lo que me acuerdo, y digo me acuerdo porque la verdad es que por el shock yo tengo la memoria borrada de ese día. O sea, en verdad que me acuerdo de muy poquitas cosas y en general de esa semana casi no me acuerdo. Pero me acuerdo haber salido al jardín y estaba como que con escalofríos y dije, me voy a poner un saco, o sea, tenía frío y me quería poner un saco y yo estaba vestida de colores ese día. Y entré a mi cuarto y me senté en mi cama y fue como que no me puedo poner algo que combine, o sea, tengo que vestirme de negro. Y ahí fue como que me cayó la teja, como que acaba de pasar, o sea, mi vida acaba de cambiar totalmente. Entonces, bueno, me cambié y salí a estar con mi hermana y ahí como que nos abrazamos y empezamos a llorar. Y luego empezó a llegar gente a mi casa, o sea, llegó la mejor amiga de mi hermano, que igual era súper cercana a mi familia. Esa noche viajaron mis tíos de Miami y al día siguiente llegó mi mamá y mi hermano de regreso. Y ahí me contó que el rato que estábamos en el veterinario, ya le dijeron que mi papá se había quitado la vida. Y que por eso cuando llegamos a mi casa se encerró porque no quería que yo me diera cuenta que estaba empacando ropa negra y que por eso mi hermano también se fue con ella, para que no estuviera sola, o sea, por todo lo que tenía que pasar. Y desde ese día mi mamá fue 100% franca y muy directa con nosotros. O sea, no nos escondió nada sobre cómo fue la muerte de mi papá. En mi familia nunca hubo un arma en mi casa, jamás fuimos de eso y no sé cómo sea en Panamá, Melanie, pero en Ecuador es muy común que la gente tenga armas en sus casas, pero en mi casa nunca fue así. Yo no Y mi tengo, mamá, acá en Panamá no tengo idea. Yo no conocí a nadie que tenga un arma en su casa, pero no tengo idea. en Ecuador es muy común, o sea, que en una caja fuerte o que en algún lugar de la casa haya un arma es bastante común, pero en mi casa nunca fuimos de eso, o sea, jamás. Y el día antes mi papá había comprado un arma. Y más tarde en el funeral, mi mamá se paró al frente de muchísima gente a hablar sobre la depresión y la enfermedad que es y los miles de personas que la padecen. Y bueno, todos hablamos en el funeral, pero de depresión mi mamá fue la única que lo habló y se dio el tiempo y la fuerza para empezar a hablarlo. Qué valiente. Digo que se dio la fuerza de hablarlo porque en Latinoamérica tenemos mucho la cultura de esconder las enfermedades mentales o de verlas desde un punto de vista totalmente distorsionado y verlas como un tabú y existe muchísima ignorancia con respecto a ellas. Y en esto yo le admiro demasiado a mi mamá porque conozco y sé de muchísima gente que no puede seguir con alguien que sufre de un desorden mental por lo complicado que es entenderlos. O sea, a un paciente de depresión, tú físicamente no le ves como una persona enferma, o sea, no le ves y piensas algo está mal con esta persona porque no se le ve mal. Y muchas personas y muchas parejas se separan por esto, porque mucha gente no lo habla con su pareja, mucha gente no lo habla en general. Y que mi mamá haya seguido todos estos años al lado de mi papá, luchando con él, incluso después de que mi papá perdió su batalla con la depresión, mi mamá siguió luchando por él.
y lo hizo a través de este tipo de cosas, o sea, de hablarlo muy públicamente, sin ningún filtro, de habernos contado la verdad a nosotros y sobre todo a mí, que yo estaba muy chiquita, igual nunca me lo escondió y siempre fue muy franca de cómo fue su muerte. Y como digo, o sea, hasta el día de hoy mi mamá sigue en la batalla contra la depresión. Distinto que como mi papá, porque mi mamá no está enferma, pero mi mamá pelea en contra de la ignorancia. Y persona a la que ella conoce, persona con la que ella se encuentra, mi mamá habla sobre depresión y sobre lo que es y sobre cómo lo vivimos nosotros. Y eso es realmente admirable, sobre todo por la generación de mi mamá, porque yo creo que ahora, o sea, las generaciones de ahora somos un poco más aware o conscientes de la salud mental, pero la generación de mi mamá no. O sea, no tienes idea cuántas veces le preguntaron a mi mamá si mi papá tenía deudas y si por eso se quitó la vida. No tienes idea cuántas veces yo creciendo escuché la misma historia de distintas personas que perdieron un ser querido por una enfermedad mental, decir cosas como que estaba limpiando el arma y sin querer se disparó, o fue un accidente, o cosas así. O sea, yo literalmente crecí escuchando este tipo de historias, eh, porque la gente ve a las enfermedades mentales como un tabú y la trata de esconder como si fuera una vergüenza, y sin embargo mi mamá encontró las fuerzas de pararse frente a una sociedad que piensa de esta manera y empezar a hablarlo desde el día uno como si fuese cualquier otra enfermedad. A mí me da mucha, no sé, no sabría la palabra. No me atrevo a decir más de tres cosas porque no es algo que yo haya vivido, pero mi pensamiento también en ese tema es que ellos quieren creer lo que más fácil para ellos es creer. Creo que más fácil para muchas personas es creer que fue un accidente, es creer que había una razón o un sentido de que eso sucediera, porque para ellos simplemente, como no lo conocen o no lo han vivido, no es válido que haya sido por una enfermedad que físicamente no es visible. Entonces creo que para una persona que se ha allegado y ni tan allegado, porque tal vez una persona alrededor o cercana de cierta forma, va a ser mucho más fácil para ellos procesar, darle una excusa, ¿sabes? Como aferrarte a algo para creer que tiene un sentido. Y sí lo tiene, solamente que ellos no lo pueden ver. Totalmente de acuerdo. Además, yo creo que en nuestra sociedad confundimos mucho la depresión, o sea, la enfermedad, la depresión, con el estado de ánimo de estar deprimido. Entonces, no podemos relacionar que alguien se quitó la vida, o sea, no, como tú dices, no es una razón válida, y por eso le buscan como que la quinta pata al gato, porque no la ven como una enfermedad, sino como un estado de ánimo. Pero justo a eso quería entrar ahorita, y es que existe una enorme diferencia entre salud mental o mental health y un desorden mental o enfermedad mental. Y creo que las nuevas generaciones somos más conscientes de la salud mental y su importancia, pero no estamos tan conscientes de las enfermedades mentales. O sea, salud mental es bienestar mental, todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y cómo vemos y entendemos lo que nos rodea. Pero las enfermedades o desórdenes mentales afectan la forma en la que nos comportamos, en la que percibimos las cosas, la manera en la que nos relacionamos con otros, y tú puedes estar sano mentalmente o puedes no estar sano mentalmente, pero eso no quiere decir que tengas una enfermedad mental. Y hay cosas que tú puedes hacer para mejorar tu salud mental. O sea, tú puedes estar deprimido o triste por algo y eso no quiere decir que tú sufras de una enfermedad mental o que tengas depresión. Pero una enfermedad mental te afecta incluso hasta físicamente. O sea, algunas de las enfermedades mentales son el efecto de un desbalance de químicos en tu cerebro. eh, por eso también se les dice desórdenes mentales, porque existe un desorden entre estos químicos y las hormonas en tu cerebro. Y esa es la diferencia entre una enfermedad mental y la salud mental, que yo creo que es una línea muy delgada y que tenemos que tener mucho cuidado cuando nos referimos a la una y cuando nos referimos de la otra. Y yo creo que
bueno, no creo, o sea, incluso dentro de cada enfermedad mental hay distintos tipos, o sea, hay distintos tipos de depresión, distintos tipos de ansiedad, es muy parecido a un cáncer. Hay distintas etapas, distintos tipos, y existe una ignorancia enorme de parte de tanta gente con respecto a las enfermedades mentales. Ojo, no digo que la gente que no entienda sea mala o que la gente que sea ignorante no sea buena, simplemente es gente que no sabe y se tiene que educar. O sea, si tú no sabes o no entiendes lo que es una enfermedad mental o la diferencia entre una enfermedad mental y salud mental, edúcate, investiga, averigua al respecto como si fuese cualquier otra enfermedad. O evalúate ante un profesional, porque también Exacto. lo que tú dices es muy cierto. Y lo estaba conversando con una amiga hace unas horas, que ella es psicóloga, y ella me decía, lo que pasa es que hemos crecido con la idea de que siempre estamos bien y que siempre estamos felices y que siempre hay que verle el lado positivo a las cosas y que tenemos que ir con esa línea de vida siempre. Entonces, cuando un evento grande sucede que nos impacta de una forma notable, una forma que esté ahí, ya sea una pérdida, ya sea una ruptura, ya sea una pelea con una amistad, cualquier evento que obviamente sea decisivo para tu ánimo, para tu forma de ver el día a día. No aceptamos eso, no nos permitimos sentir tristes, y muchas veces en nuestra generación creo que es tan extraño para nosotros, y no es normal estar triste y no es normal estar mal, que no sabemos qué es y nos da miedo y nos asustamos, y a veces quedamos como que, ok, ¿cómo hago para sentirme bien? Pero ya, e inmediatamente, porque también somos una generación que todo lo queremos de ya para allá. Y a pesar de que sí hay bastante conciencia, sí la noto, sí la veo. Creo que la habilidad que hemos tenido de mostrar nuestro pensar, nuestro parecer en las redes sociales nos ha permitido que este tema sea un tema que día a día se toca un poco más, pero a veces hay que como que hacer más énfasis en la diferencia que tú estás señalando, porque sí es normal estar triste, es normal que hayan días malos y días buenos. Lo que se tiene que tratar, que se tiene que evaluar, es cuando ya esto va más allá, y hay que aprender ¿sabes? Como tú decías, tal vez ver las señales que hay a nuestro alrededor, a veces ni las hay, a veces uno no se las imagina, pero, pero si no lo vivimos si no lo vivimos, o no te escuchamos a ti, por ejemplo, decirnos esto o comentarnos esto, para nosotros solamente va a ser una tristeza más o un evento más, Ujú. pero cada cabeza es un mundo al final. Sí, o sea, como tú dices, yo también creo que las nuevas generaciones están más conscientes de lo que es el bienestar mental, Mm. pero todavía existe un tabú enorme atrás de las enfermedades mentales. Y por eso es tan importante para mí compartir mi historia y crear conciencia sobre esto, para romper ese tabú, y para compartir lo que aprendí de esto y cómo cambió mi vida y la parte, y que yo creo que es la parte más importante de todo lo que voy a contar y de mi historia en general. Eh, o sea, es todo lo que aprendí, todo lo que marcó mi vida, y las cosas que tuvieron un impacto grande y que a partir de ellas logré crecer. La verdad es que yo creo que perder a alguien nunca es fácil. O sea, yo había perdido a mi abuela cuando tenía 4 años, pero era muy chiquita para entender bien o digerir lo que era perder a alguien. Y yo como que tenía por seguro que yo toda mi vida iba a tener a mis papás. O sea, yo estaba segura que como ambos eran jóvenes, sanos, segura que mi papá iba a bailar conmigo en mi graduación, segura que mi papá iba a estar para mis 15 años, segura que mi papá iba a estar la siguiente Navidad, y segura que mi papá iba a estar el día en que me case y en miles de otras cosas. Entonces, yo creo que la primera lección que aprendí es que uno tiene que ir por la vida siempre preparado, pero sin tener un plan. Capaz me vayas a preguntar cómo te preparas si es que no sabes para qué. Y es que esa es la cosa. O sea, la vida te puede cambiar los planes 1000 veces. Te puede decepcionar porque no salieron como tú querías,
o te puede sorprender porque salieron mejor de lo que tú querías, pero tú no tienes control sobre lo que te va a pasar, pero sí tienes control sobre cómo tú actúas frente a lo que te pasa. Tú decides cómo ver las cosas. O sea, tal vez en el momento sea difícil pensar así, pero yo soy fiel creyente de que todo pasa por algo. En el universo las cosas se alinean y todo lo que pasa es porque así es destinado tu camino. O sea, algo vas a aprender de eso, algo crucial para tu futuro tal vez, pero realmente está en ti darle ese como switch y ver las cosas así y confiar y tener fe en que por muy difícil que sea, por lo que tú estés pasando, todo, absolutamente todo tiene un propósito. Y te lo dice alguien que ha tenido que sufrir desde muy niña, o sea, no solo por esto, sino por otras cosas, pero yo desde muy pequeña he estado expuesta al sufrimiento y sin embargo tengo esta perspectiva sobre la vida. O sea, me acuerdo que cuando recién pasó, yo decía, cuando se cumplieran 5 años de la muerte de mi papá, iba a mirar atrás y decir como, wow, sufrí tanto, pero todo se fue descomplicando y haciendo más fácil y ya no duele tanto y nada que ver, o sea, nada que ver. Hace 4 meses se cumplieron 5 años de que murió mi papá y el dolor sigue siendo el mismo. Y creo que toda la vida va a ser, porque toda la vida voy a tener como ese hueco en el corazón, porque el día en que mi papá se fue, un pedacito de mí se fue con él. Y han habido muchas complicaciones en el camino, o sea, muchas complicaciones a partir de eso y muchas preocupaciones, pero sin embargo sigo creyendo que a pesar de que en muchos momentos se complicó aún más, que cada una de esas complicaciones pasaron porque tenían que pasar, porque eso fue lo que me tocaba vivir a mí y hay una lección atrás de todo esto que yo aprendí. Todo está en cómo lo decides ver tú. O sea, yo estoy segura que gente en mi círculo social en Ecuador, gente que no es cercana a mí, me ve o me conoce como la hija del señor que se quitó la vida. Y si te pones a pensar, sí soy eso, o sea, eso me pasó, pero sin embargo, yo no veo eso como lo único que soy. O sea, me veo y pienso, soy una mujer fuerte, soy una mujer valiente, hija de una mujer luchadora, de una profesora espectacular, hija de un papá espectacular, de un abogado exitoso. O sea, veo mil cosas más en mí que también soy, pero eso es porque yo escojo verlo así. Entonces, mi consejo de ir por la vida preparado, pero sin tener un plan, viene a que tienes que estar dispuesto a aceptar lo que la vida te ponga enfrente porque no tienes control de eso, pero tu forma de prepararte es de saber y entender que de lo que sí tienes control es de cómo ves y cómo tomas lo que la vida te pone enfrente. Y sabes que eso me cae justo con algo que me envió mi mamá hace unos días, que es un texto que habla acerca de las almas, que las almas, antes de venir a la tierra, antes de elegir un cuerpo, elegir dónde van a vivir, elegir a los papás, elegir todo lo que eligen también la elección de vida que van a tener. Y no solamente eligen la elección, sino que algunas eligen cómo van a ayudar a otras almas a cumplir esa lección. Es muy difícil porque a veces uno no quiere pensar que uno vino al mundo a sufrir. Uno no quiere pensar que uno vino, yo quiero pensar que yo vine a este mundo a ser feliz, aunque a veces vea todo de color negro o a veces yo me ahogue en un vaso de agua, que a veces ni siquiera es un vaso de agua, es una tacita de té, o sea, es algo tan, y yo me puedo ahogar en eso, pero eso es lo que yo estoy viviendo, eso es lo que a mí me está afectando, y tal vez las lecciones de vida mías sean muy diferentes a la tuya, pero las elegimos antes de venir, y a veces, y era lo que decía el texto, venimos a ayudar a otros a cumplir sus lecciones, venimos a veces a hacer daño para que esas otras personas aprendan a perdonar. Venimos a hacer cosas es más, estos textos hablan a veces de que hasta que uno elige que va a venir al alma a aprender a perdonar a alguien que le hizo tanto daño como una violación, como un homicidio, o sea, habla de temas muy fuertes que uno los ve y es muy difícil aceptarlo. Cuando una persona como tú, que en efecto, y sin intenciones de ponerte como mártir, sino como una persona de 20 años,
20 años menos un día. Por favor, por unas horas. 20 menos un día de 19 años, que lo diga con esa valentía es una enseñanza de vida única, porque a veces uno dice, yo no creo que yo pudiese decirlo de la misma forma, yo no creo que yo pudiese estar ahí, pero dentro de nosotros tenemos fortaleza, tenemos todas las herramientas del universo para aplicarlas en nuestra vida, nada más hay que buscarlas, hay que luchar. Yo estoy segura que hoy que tú me estás hablando, has pasado por varios años, por ya un poco más de 5 años, en donde fue un trabajo del día a día, pero seguramente en algún momento sentiste que este punto no iba a llegar, y creo que somos todos así. Sí, o sea, más de un momento, muchos momentos. O sea, yo creo que es algo tan natural el sufrir, el sentirse triste, el no estar bien. O sea, si, no, si siempre estuviéramos bien, no existiría lo lindo, o sea, no existiría la felicidad porque siempre estaríamos felices, o sea, sin lo uno no hay lo otro. Y yo creo que el sufrir, el no estar bien y todo son lecciones de vida, o sea, sin eso no creces, sin eso no aprendes, o sea, si justo por lo que estamos pasando ahorita, o sea, si tras una pandemia sigues siendo la misma persona que eras antes, si no has sufrido en lo más mínimo, si no te ha afectado el estar solo o el estar adentro, o sea, no has crecido en lo absoluto. Y yo creo que esto es algo súper importante. Todos sufrimos, todos venimos a vivir nuestra historia, como dices tú, yo creo que todos pasamos por distintas cosas y todo es válido, o sea, no quiere decir que lo que tú estés pasando sea menos de lo que yo pasé, o sea, es igual de importante, igual de difícil, porque son historias distintas, caminos distintos, igual todos vamos a aprender algo de esto. Y sabes que quisiera agregar, yo sé que son varias las lecciones y la verdad es que te lo juro que si tengo la necesidad de separar el episodio en dos partes, no tengo ningún problema porque yo estoy súper agradecida con todo lo que estás dejando. Creo que no lo entenderás hasta que recibas el feedback de las personas de lo que tú estás dejando ahorita mismo. No solamente aplica para estar pasando por una pérdida, ¿sabes? Aplica para cualquier lección de vida que te esté costando. Es por esto que yo te quiero preguntar, acerca de esto que hablabas, acerca de llorar, acerca del sufrimiento, acerca de que las cosas sí van a mejorar, pero que cuestan. Y hablando de salud mental, a mí me gustaría saber cómo, sé que obviamente hay una terapia que acompaña a todo esto, pero ¿cómo entiendes que algunos eventos solamente son eso, solo son tristeza? O sea, ¿cómo tú superas el temor de pasar por algo similar, ya sea por que sea hereditario o por todos los otros matices que esto conlleva? O sea, yo creo que algo que es súper terapéutico y que debe ser parte de un proceso de sanación de una herida emocional es el hablar las cosas. O sea, eso es tan importante. Yo creo que el, el aceptar, el hablar y el reconocer tu pasado, o sea, esa gente que dice, mi pasado no me define, ok, tal vez no te define, pero no quiere decir que tienes que negar tu pasado o esconder tu pasado. O sea, como yo misma acabo de decir hace un rato, yo siento que el ser hija de alguien que tuvo depresión no me define únicamente como la hija de un depresivo. Sin embargo, forma gran parte de mi pasado, gran parte de mis raíces, por ende lo acepto, lo hablo, lo reconozco y no trato de negar mi pasado. O sea, lo uno no quita lo otro. Sí, soy la hija de alguien que sufrió depresión, hija de alguien que se quitó la vida porque perdió la batalla contra la depresión, pero también soy otras cosas. Y eso no quiere decir que mi pasado me define, quiere decir que acepto mi pasado tanto que quiero que todo lo bueno que aprendí de él sea parte de mi presente, para que cada día pueda yo crecer y ser mejor que el día anterior. Porque por algo pasó. Exacto, o sea, el tratar de esconder tus raíces no es sano. Es mucho más sano hablarlas, aceptarlas y permitir que formen parte de ti, porque a la final eres el producto de la suma de todas las cosas que te han pasado y tú escoges si de esas cosas quieres ver lo bueno, o sea, si quieres quedarte con lo bueno o con lo malo, pero aceptar que te pasó te ayuda a salir adelante y a sanar y a empezar tu proceso de sanación. Y yo creo que eso es como el primer paso, o sea, el aceptar que te pasó, el no tratar de esconderlo,
porque si tú lo escondes, no lo vas a poder sanar, pero el hablarlo, sea con tu familia, sea con un profesional, con un psicólogo, o sea, hacer un proceso de terapia es súper importante. Pero como digo, yo creo que el primer paso es de esto, o sea, es de aceptar, reconocer, no negar que te pasó, eh, y eso te va a ayudar como a salir adelante. Total, yo siempre he sido partidaria hasta recientemente de no solamente soltar, sino que yo he desarrollado a lo largo de mi adolescencia que me tocó vivir temas fuertes que sí tuve que yo creo fielmente en la terapia, tanto psiquiatría como psicología. Y te estuve comentando en otros momentos que hablamos acerca de este proceso para mí. Y yo creo que en ese momento de mi vida, lo ideal para mí fue bloquear todo lo que me sucedió, fue olvidar, fue agarrar y meterlo todo en una cajita mental y cerrar la puerta. No estoy diciendo que haya sido malo, eso era lo que me dio funcionar en ese momento, pero a lo largo de mi vida yo siento que he tenido que regresar a esas etapas, a abrir las puertas y terminar de sanarlas. Y a pesar de que pasaron hace muchos años y yo me siento sanada, hay un par de cosas que hay que terminar de soltar, porque como las encerré en un cajón, nunca las solté, las tengo ahí encerradas en un cajón. Entonces, sí siento como que es importante lo que tú dices, o sea, no negarlas. Creo que, como tú dices, yo tampoco soy psiquiatra ni psicóloga, pero sí he tenido mis experiencias. Y sí, en algún momento vivo alguna situación que me cause demasiado impacto, yo creo que no, mi primera opción no va a ser esa, no va a ser olvidar, cerrar, encerrar en una cajita y ya borrarlo y más nunca, porque al final voy a tener que retroceder y sanar lo que simplemente quise obviar. Eso es lo que yo pienso con respecto a ese tema. Y bueno, cuéntame la lección número 2, Manuela. Bueno, antes de contarte mi siguiente lección, yo creo, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, o sea, yo no empecé mi proceso de terapia de un día para el otro tampoco, o sea, yo Yo te escucho, pasé. lo que pasa es que siento que te estoy quitando el timeline que hiciste y tus bullet points los estoy alterando. Así que, No te preocupes, no pasa nada. O sea, yo igual como que el primer mes o 2 meses después yo no quería hablarlo, no quería, o sea, estaba en duelo, o sea, era un proceso en el que estábamos metidos en mi casa, abrazados, comiendo comida chatarra o comida hecha por mi mami, pero estábamos un tiempo en dolor, o sea, nos acaban de cambiar la vida, nuestra familia se acaba de romper y estábamos como muy sensibles todos y no era el momento ideal para empezar mi proceso de terapia, pero entonces yo obviamente ese rato también como que no quería saber nada de que un psicólogo, de nada al respecto, pero eventualmente, obvio, tuve mi proceso de terapia y hasta ahora, o sea, ya voy yendo al psicólogo como 6 años, eh, y es súper importante y es todo un proceso, o sea, el duelo es, yo creo que muchas etapas distintas, pero sí, o sea, esa primera etapa de como, más que negación, de como que no querer enfrentarla, es muy real, porque te acaba de cambiar la vida, no quieres dar un paso enorme de una, o sea, quieres un poco recuperarte, eh, ponerte de pie de nuevo para de ahí poder seguir dando ese primer paso que es lo que yo dije, que es hablar, reconocer que te pasó, no negar que te pasó y bueno, de ahí seguir con tu proceso de terapia. claro. Y bueno, voy a aprovechar esta pausa comercial para comentarles lo que ya Manuela sabe, que es que vamos a estar hablando del duelo en el próximo episodio del Club de los Hitos con una reconocida psiquiatra de aquí de Panamá, que estoy muy agradecida con ella porque nos va a hablar de duelo, nos va a hablar no solamente del duelo que usualmente conocemos y que a veces pensamos que es el único que hay, sino también vamos a hablar del duelo laboral, del duelo en el amor, vamos a hablar del duelo con las amistades. Así que nada, estén pendientes porque este tema acerca del duelo, que más allá de lo que estamos hablando acerca de la salud mental, es algo que vamos a estar tocando más a fondo y sé que también les va a parecer de mucho provecho. Bueno, cierro la pausa comercial y seguimos.
Bueno, yo creo que la siguiente cosa que aprendí, o más que aprender, que me di cuenta, que fue algo que me costó muchísimo, es que la sociedad latinoamericana, como hablábamos del otro día, le encanta pretender. O sea, desde las cosas más pequeñas, más descomplicadas, hasta las cosas más complicadas. Si yo te pregunto, hola Melanie, ¿cómo estás? Tú automáticamente me vas a responder, Súper. exacto, o sea, hola Manu, bien, ¿y tú? Siempre, o sea, el bien y tú, el bien, gracias, y tú. Em, o sea, puede que estés teniendo un día terrible o que le estés pasando muy mal o que estés triste o estresada, pero es como la respuesta automática que tenemos. Y en general somos una sociedad a la que le encanta pretender para pertenecer. O sea, todo el mundo está siempre bien. A la gente le encanta pretender que tiene algo que no tiene, que son algo que no son, Son todo para ser parte de esta burbuja. O sea, y creo que por eso la gente tiene esto de las enfermedades mentales como un tabú, porque no es algo natural para nosotros, que siempre estamos bien, que alguien quiera acabar con su vida o que alguien no esté bien todo el tiempo como estamos los demás. Eh, Y o debe ser sea, causa también, debe ser demasiado desgastante pretender siempre estar total, feliz. totalmente. Yo creo que justo también como hablábamos del otro día, si alguien está a punto de empujarte de un edificio, tú luchas y buscas la manera de aferrarte de la vida y salvarte. Entonces, el entender que alguien no se quiere aferrar a la vida porque no está bien es demasiado raro para nuestra sociedad. Y por eso las enfermedades mentales son vistas tanto como un tabú. O sea, existe mucho el concepto de que alguien que sufre de una enfermedad mental está loco. Y no es alguien, o sea, y no es así. Alguien que sufre de una enfermedad mental, al igual que alguien que sufre de cáncer, es alguien enfermo. Y mi mamá siempre usa este ejemplo para explicar a la gente lo difícil que es la depresión para alguien que sufre de esta enfermedad. O sea, si tú tienes un enfermo de cáncer que se está muriendo o alguien se acaba de cortar el brazo y no para de sangrar, tú no le dices, oye, pon de parte, deja de sangrar, mira la familia que tienes, o oye, pon de parte, no dejes que el cáncer te gane, mira todo lo que tienes. O sea, entendemos que estas personas son personas enfermas o que padecen de algo y tú buscas ayudarles, apoyarles, pero jamás les pones esta presión que le pones a alguien que sufre de depresión. O sea, sin embargo, a alguien que sufre de depresión o de una enfermedad mental, sí les dices, oye, pon de parte, mira la familia que tienes, no estés triste, y es porque la gente no entiende que es una enfermedad, no entiende que alguien no esté bien, así como para querer quedarse aquí y pretender que todo está bien. Y es que Y la justo porque, visual las personas también, porque si, siguiendo tu ejemplo del cáncer, si una persona se tiene que ir a hacer un tratamiento, ya sea quimioterapia, radiación, lo ves cómo están los efectos secundarios de ese tratamiento, lo ves y te parece sorprendente, te parece algo de otro planeta que alguien esté perdiendo el cabello, que alguien se sienta más débil. En cambio, si una persona tiene una enfermedad de salud mental, su proceso va a ser ir a donde un psiquiatra. Y eso tú no lo vas a ver a menos de que lo lleves y lo esperes afuera de la sala de espera. Y va a salir y se va a ver igualito. Tal vez llore, tal vez no llore, pero la gente es demasiado visual en ese aspecto. O sea, si no ves un cambio, si no ves el dolor, piensas que no estás. Y yo no tengo por qué estar llorando todos los días para sentirme mal. exacto, exacto. Y yo creo que también esto está muy relacionado, o sea, esto de que a la gente le encanta pretender, está muy relacionado al chisme y al morbo, que también creo yo que en la sociedad latinoamericana es como en ninguna otra, o sea, a ninguna sociedad y a ninguna otra cultura le encanta tanto el chisme como a la nuestra. Y el saber que a alguien le está pasando difícil hace sentir a la gente como que estás mejor que esa persona porque tú no estás en esa posición. Tú no tienes idea cuántas veces en el colegio, por niños de mi edad, yo escuchaba cómo la gente chismoseaba sobre la muerte de mi papá.
O sea, no te haces una idea cuántas veces le preguntaban a mi mejor amiga, gente en el colegio, oye, ¿es verdad que el papá de la Manuela se suicidó? Y mi mejor amiga decía, no sé, pregúntale tú, a mí no me habla de eso. Entonces, obviamente nadie me venía a preguntar a mí, pero era porque nadie realmente quería saber si yo estaba bien o cómo la pasé yo. O sea, lo que les interesaba era el Sí, chisme o el morbo, o el es verdad o no es verdad, o el saber cómo pasó. Em, Incluso una de las personas que preguntó esto a mi mejor amiga, siempre que estaba en una clase conmigo o cerca mío o algo así, sacaba el tema del suicidio, de muerte, de cosas tristes, como para ver si yo en algún rato empezaba a hablarle a esta persona de eso o me abría y empezaba a contarle porque ella ya estaba hablando de eso. Y para mí, la verdad, me daba risa, porque aparte esta persona era alguien que era demasiado preocupada por ser la primera persona en enterarse de lo que pasaba. O sea, siempre tenía que ser la primera en que alguien le contara algo. Entonces yo decía como, obviamente ella está esperando a que yo al escuchar que ella está hablando de eso me abra, en cualquier rato le digo, pero no, o sea, si ella venía y me preguntaba, yo no hubiese tenido ningún problema en abrirme, o sea, yo no tengo filtro para hablar de esto, no tengo ningún problema en contarlo, pero obviamente ella no lo hacía desde un lugar de de amor. querer saber cómo estaba exacto, era totalmente por morbo o por chisme o por ser la primera persona en enterarse de esto o por ser la primera a la que yo conté. Em, pero esto me llevó también a lo que yo creo que es la siguiente lección, que es ser auténtica sin la necesidad de pretender o de pertenecer. O sea, como digo, si alguien venía y me preguntaba directamente, yo no hubiese tenido problema alguno en contar. O sea, es mi historia, como te digo, yo aprendí a aceptarla, a hablarla, a reconocer, pero sí me costaba mucho con gente de mi edad, porque primero yo crecí con hermanos mayores, con gente mayor siempre, y segundo porque yo decía, ¿quién de mi edad me va a entender? O sea, ¿qué niña de 14 años me va a entender? O incluso si estaba saliendo con alguien de mi edad o un poco mayor o lo que sea, o sea, ¿qué niño de 15 años iba a entender por lo que yo estaba pasando? Que imagínate lo que hubiese sido que yo llegue al colegio un día y que empiece a contar o a hablar de la depresión, del suicidio, de lo que yo viví, de cómo yo me estaba sintiendo. O sea, nadie jamás, yo sentía en ese tiempo que nadie jamás me iba a entender. O sea, ¿cómo iba yo a lograr conectarme con alguien si es que yo no me podía abrir de esto que me acaba de pasar? Porque además yo en muchos momentos estuve a punto de abrirme con gente o de contar o algo así, pero me pasaba mucho que escuchaba un comentario de alguien sobre las enfermedades mentales y la depresión y yo decía como, o sea, mi pensamiento no era como dice eso de malo o algo así, sino era como no sabe, o sea, no sabe lo que es, no está educado, es ignorante, pero por ende yo terminaba diciendo como no vale la pena, o sea, ¿para qué voy a estar contando aquí? Eh, o sea, obvio siempre con mis amigos cercanos les contaba y era súper directa y me ayudaron un montón, pero así como mi mamá podía hacerlo, yo jamás pude de encontrarme con alguien y contarle, obviamente, porque la gente de mi edad estaba en otra en ese tiempo, Es que que tú, era lo normal. es que tú muy joven entendiste que no valía la pena desgastarte innecesariamente. O sea, yo pienso que cada vez que lo hablas va a ser sanación para tu alma, porque como tú dices, siempre va a doler, siempre va a estar ahí. Pero hacerlo en frente de personas que no lo van a recibir como tú lo estás contando. Yo te quería hacer una pregunta y es acerca de un tema que como tú dices, y lo voy a volver a repetir, tus problemas han sido grandes y si tuvieses 50 años te diría, sí, tus problemas han sido grandes, pero los míos también son grandes en proporción a mi edad y a la tuya, porque soy más joven, porque yo tengo 22, tú 50, o sea, sabes, como que, Ujú. pero yo me quedo pensando, yo te escucho y me encanta escuchar cómo me compartes esto y tengo una duda, es cómo llegas al punto de poder contarle de una forma en donde
ser vista como mártir ni siquiera se asoma, ni siquiera se percibe una pizca de víctima, o sea, eso viene desde el apoyo de tu familia o desde el amor con el cual has tomado esto desde el inicio, o porque tu mamá jamás te lo señaló a ustedes como que, ay, pobrecitos ustedes, pero es que te veo y te escucho con una fortaleza que es algo muy difícil y es algo que yo lo he podido escuchar de otras personas y veo una persona, no te voy a decir siendo víctima, claro que es víctima, porque como hablamos y lo leíamos en el texto de Wikipedia, son víctimas de un suceso que los afectó de una forma muy directa. Y, pero no te veo así, o sea, te veo fortaleza, te veo como una persona valiente, te veo como una voz que me gustaría que resonara y que aún así fuera más alta y ojalá fuera mi episodio más escuchado del Club de los Hitos porque lo veo así. Entonces, yo sé que eso es algo que o naciste con esta fortaleza o naciste con esta aura que te demuestra y que te enseñas y te abres de esta forma tan llena del amor, o qué ha pasado para que sea de esta forma, porque al final todos somos víctimas de algo tal vez no tan, tan, tan drástico como es el suicidio, pero sí somos víctimas de diferentes partes de la vida que son lecciones de vida y a veces sí nos convertimos en mártir y sí nos convertimos en víctima. Yo creo que la verdad es que no, bueno, con respecto a muchas otras cosas, siempre he sido fuerte, o sea, nunca, para hablar soy muy buena, como que no me cuesta el hablar, el escribir, como que las palabras se me dan muy bien. Don, y Eh, quiero que empieces tu proyecto ya, porque no para hablar, al final hablamos de eso. claro que sí. Qué linda. Pero no, o sea, la verdad es que me costaba muchísimo. O sea, yo me acuerdo que había un tiempo en el que yo decía, qué envidia de la gente que puede decir, mi papá murió con cáncer o mi papá murió en un accidente de tránsito. Porque a mí no me molestaba el hecho de que haya sido por depresión o que haya sido por una enfermedad mental. Lo que me molestaba era que si alguien que no sabía mi historia me conocía y por alguna razón salía el tema de que yo perdí a mi papá cuando tenía 14 años y me preguntaba cómo se murió, y yo decía, perdió su batalla contra la depresión y se quitó la vida, se hacía un silencio después. Entonces yo decía como, sería tan más fácil si no hubiera ese como tabú atrás de esto, si no existiera ese como silencio al final. Eh, entonces me costaba, o sea, me costaba muchísimo, pero claro, yo veía como en mi casa mi mamá lo hablaba con todo el mundo, o sea, iba al supermercado con mi mamá y mi mamá se encontraba con alguien que no se había enterado y le preguntaba por mi papá y mi mamá le decía, o sea, tal cual. Y claro, o sea, era distinto porque yo tenía 14 15 años, o sea, era una niña, pero de todas formas ya crecí con este ejemplo. Entonces, yo creo que mucho viene de mi mamá, porque mi mamá es una mujer muy fuerte también, o sea, yo estoy segura que saqué esto de ella, porque como te digo, o sea, luchó teniendo a mi papá al lado, o sea, luchó con él, luchó ya que mi papá no está aquí y sigue luchando contra la depresión, o sea, contra esta ignorancia que existe atrás de la depresión. Entonces, yo creo que mucho de mi fortaleza viene de mi mamá, de mi hermana, que también es una mujer súper fuerte, súper valiente, o sea, a mi hermana le tocó durísimo a partir de esto, le tocó encargarse de todo lo que dejó mi papá, por ser o sea, mayor que yo y todo. Eh, y bueno, yo creo que la verdad es que la fortaleza me viene de las mujeres de mi familia, pero también creo que es algo muy parte de este proceso terapéutico también, o sea, el poder hablarlo así sin como remordimiento, sin estar como, no sé, como con esa idea de que es un tabú yo también, porque en algún momento también la tuve, o sea, al principio yo también decía como, qué raro decir esto, o sea, decir que mi papá tomó la decisión de no querer estar aquí, pero fue un proceso de aprendizaje y de entender que esta es una enfermedad y de entender que no estaba en su right mind, o sea, que no estaba pensando en mí cuando pasó, o sea, no es que estaba
no es una cosa de tomárselo personal, y yo creo que eso fue también parte del proceso. O sea, al principio era como, te sentías culpable, como que qué no hice yo, qué me faltó hacer. Mi papá me había mandado un mensaje esa mañana y entonces yo decía, fue porque no le respondí, pero obviamente no fue así. O sea, y el entender que mi papá sufría esta enfermedad, como él nunca me habló a mí de esta enfermedad, o sea, el proceso de aprendizaje a partir de que mi papá se muere, también fue algo súper como abridor de ojos, y también fue algo que en el proceso de aprender todas estas cosas fui creciendo y fortaleciéndome y aprendiendo a perderle ese miedo, perderle ese tabú, porque no es un tabú, porque es algo normal, es una enfermedad como cualquier otra. Y yo creo que al entender esto también gano mucha de mi fortaleza, de ver las cosas así, de poder hablarlo así. Como te digo, mi mamá y mis hermanos siempre fueron así muy francos también. Entonces, sí. Sí, la verdad es que sí tenía esa interrogante porque yo me acuerdo cuando tenía tu edad, perdón, cuando tenía la edad en la que viviste esto, cuando tenía como 14, 13 años. Me acuerdo que salió la noticia que se había suicidado una persona, que era papá de una persona en la escuela, que yo no era mi amiga, no la conocía, pero yo el día siguiente la vi en mi escuela y yo no podía creer que yo la estaba viendo. O sea, yo estaba, dizque, ¿cómo, o sea, cómo existes? Yo decía, wow, como tú dices, en ese momento yo dije, yo tengo seguro a mi familia y a mi papá, no puedo imaginarme que no esté. Entonces, yo lo vi y más nunca, o sea, no como que más nunca la vi, pero más nunca volví a pensar en eso. Como que más nunca se habló y es lamentable que haya quedado hasta ahí, ¿sabes? Que haya quedado como que está a una noticia, como te digo, a un titular. Y, y evidentemente, respeto que cada quien escoge sus luchas. Yo estoy muy agradecida y muy feliz de que tú estés usando tu don para, obviamente, lo que nos vas a contar al final, para seguir promoviendo esta educación que hace falta, como tú dices, ponerle una dirección correcta a lo que ya se está haciendo, a lo que ya se está hablando en redes sociales, que es ahorita mismo el medio masivo que nos permite llegar a tantas personas, pero se puede hacer un poquito mejor. Y me alegra mucho que seas parte de eso y que hayas agarrado esto como una visión de vida, porque al final creo que todos tenemos muchas misiones de vida y esas misiones de vida van acompañadas de nuestros dones y talentos. Y la verdad es que uno de ellos, lo comparto contigo, que es el poder expresarse y hablar. Y es como me dicen siempre mis terapeutas, creo que a ti te deben decir lo mismo, es que me encanta que contigo el último problema que voy a tener es que me digas y que me hables, porque sabes exactamente lo que estás sintiendo, lo puedes poner en palabras. Y eso es algo que es un don, la realidad es que es un don. Totalmente. Y yo creo que justo lo que decía antes, que el ser auténtico también, o sea, el no pretender, que yo creo que, como tú dices, es algo que las dos también tenemos, es algo súper importante para poder hablar las cosas, para poder como tener esa fortaleza también, porque a veces hablar las cosas no es fácil, pero sin embargo, yo creo que el ser auténtico es un acto de valentía, porque yo creo que todos tenemos la opción de escoger entre ser valientes o ser perfectos, porque cuando tú eres perfecto, o sea, estás solo mostrando lo bueno, como solo tus lados buenos, solo tus fortalezas, solo, eh, o sea, tu luz, por así ponerlo. Pero cuando tú eres valiente, estás dispuesto a mostrar tus imperfecciones, tu lado oscuro, eh, tus defectos. Y es también súper normal, o sea, es parte de todos, todos tenemos ese lado también, y hablarlo y fortalecer ese lado de imperfecciones es no solo un acto de valentía, sino también como un acto de sanación, porque estás poniendo en sintonía tu mente, tu corazón y a la larga tu cuerpo también. Entonces, yo creo que es súper importante hablar las cosas sin tener miedo a que salga tal vez tu lado no más bonito, porque te da esa fortaleza, o sea, el saber que tú mismo estás ahí hablando de algo que te pasó o de algo que tú eres, que a la larga te hace quien eres, pero
el saber que tú eres capaz de poner eso en palabras y capaz de hablarlo y capaz de compartirlo, también es como súper autofortalecedor, como que... Y tener muy claro, y esto siempre lo repito, tener muy claro la esencia, el de dónde viene esto, y tomando en cuenta también que son dos partes, ¿verdad? Destinatario y remitente, porque uno sí puede decir las cosas, pero uno tiene que decirlas con la fe, la esperanza y de que la persona que la va a recibir con la esencia con la que tú la estás dando. Porque yo quiero pensar que las personas que obviamente escuchan el episodio son personas que sienten lo que queremos decir y no caemos en este lado oscuro que de las personas que reciben el mensaje, de que lo tergiversa, de que no lo ven de la forma que uno en verdad lo quiere decir. Y creo que es un trabajo de ambas partes. O sea, a veces uno tiene que estar como que abierto a que tal vez las cosas no nos resuenen bien, pero la persona sí lo está diciendo con la mejor intención. O sea, al final creo que uno sabe qué material, qué contenido escucha, qué contenido a uno le transmiten, pero también queda en uno recibirlo de la manera correcta. Y si a veces a uno no le gusta lo que uno escucha, tal vez es porque hay algo dentro de uno que uno tiene que reparar. No estoy hablando que son todos los casos. Hay veces que hay personas que, ¿te acuerdas que hablamos también de que ahora por redes sociales todo el mundo piensa que tiene algo que decir y al final no saben lo que están diciendo? Entonces, también son muchas cosas y no se puede descartar ninguna, pero yo sí quiero dejar esa parte clara de que ojalá las personas que me estén escuchando sepan que es desde el amor que estamos conversando lo que estamos diciendo, porque muchas personas tal vez tienen un proceso distinto si están viviendo algo similar a ti. Y tal vez muchas personas se sientan identificados y no estén viviendo nada cercano a lo tuyo, pero como yo me puedo sentir identificada en otras facetas de mi vida. ¿Y sabes por qué te preguntaba lo de mártir, tal vez lo de víctima? Porque es algo que todos nos vemos a veces muy vulnerables a actuar como una víctima, a actuar como un mártir. Y tal vez te los pueden señalar otras personas o tal vez tú eres capaz de verlo. Yo en el programa que estamos, que tenemos, en el video de introducción, decían como que, ¿qué esperas de este curso? Y yo decía, yo en verdad espero poder mostrarme a mí misma con la enfermedad que tengo de la piel, sin parecer una mártir o una víctima o embajadora nacional del vitiligo. O sea, ¿sabes? Es como que por eso te lo preguntaba, porque yo quiero poder irradiar esa valentía y esa fortaleza de que estoy viviendo por algo que obviamente no es queriéndolo comparar, pero como lo que hablábamos en el principio del episodio, son realidades distintas las lecciones de vida que cada uno está viviendo. Y yo sí lo pensaba, yo decía, wow, yo quiero transmitir eso, o sea, yo no quiero transmitir ser una víctima, yo no quiero transmitir ser una mártir o ser un pobrecita, yo que voy a ser albina aquí a fin de año, yo quiero transmitir fortaleza, quiero decir, no hay complejos, y obviamente teniendo en cuenta que viene desde la esencia del amor, así que si alguien más está escuchando que también tiene algo que decir y no quiere arriesgarse a parecer que está haciendo su drama de pobrecita yo, que hagan desde un lugar de amor y esperen con fe de que las personas van a ser lindas y lo van a recibir de la misma manera, porque es que eso es lo que tenemos en nuestro control. Ahí Yo para creo adelante. que es un balance, o sea, está bien a veces ponerse en lugar de víctima porque no da para menos, o sea, creo que muchas cosas de las que tú me contaste que has pasado, de las que yo he pasado, o sea, está bien a veces darse ese espacio y decir, ok, hoy no tengo que ser fuerte, hoy puedo ser la víctima, o sea, está totalmente bien porque tampoco está bien siempre estar bien, o sea, tampoco está bien después de todo lo que me pasó a mí, que yo siempre estuviera fuerte y valiente, o sea, eso no sería real. Tengo totalmente mis días en los que, o sea, todos los días le extraño a mi papá, pero unos días más me hace más falta que otros, o unos días escucho una canción y me hace feliz porque me acuerdo de algo, pero otros días escucho esa misma canción y es como, o sea, no puedo más, como que cuánta falta me haces y obvio no es la misma reacción de felicidad que tuve la primera vez al escuchar esa canción. Entonces yo creo que es encontrar un balance entre el permitirte ser vulnerable porque está bien y yo creo que mucho de eso también ayuda a que la gente se conecte contigo porque es lo que te hace humano, es lo que te hace real y es lo que a la gente le gusta
O sea, ver que tú tienes, de que sí, de que eres fuerte, de que eres un ejemplo a seguir, pero también tienes tu lado vulnerable con el que la gente se puede identificar. Claro, y es un balance. A mí me preguntaban en estos días, y creo que ya lo mencioné en uno de los episodios del podcast, me decían, ¿qué tú piensas acerca de que las personas solamente muestren lo bonito por redes sociales? Y yo les decía, lo que pasa es que ya hay demasiada agresividad, demasiado odio, demasiado material ofensivo. ¿Por qué yo voy a querer sumarle con mis penurias? Pero obviamente se puede llegar a un balance en donde decir, oye, yo no soy perfecta, pero tampoco te voy a subir un video mío llorando con mis lágrimas de cocodrilo diciendo que me quiero que mi vida se acabe, porque es que ya hay demasiado de eso, y hay demasiado dolor en lo que estamos viviendo en el día a día, y precisamente como que crear este tipo de espacios que sean como que ese pedacito de luz, para mí son todo, tanto este como muchísimos más que pudiese recomendar 100 veces. Se regalan dudas, ahorita estoy escuchando Inquebrantables de Daniel Javier, que yo nunca lo había escuchado, y me ha llegado, o sea, lo he visto y ha sido disque, ok. Y les voy a hacer una lista, porque justo ahora que voy a hablar de los podcasts que quiero recomendar, no me acuerdo de ninguno. Pero bueno, eso ya puede quedar para la descripción del episodio. Pero sí, o sea, yo creo que como tú dices, es un balance totalmente. Y también yo creo que siempre va a haber gente que se pueda conectar contigo y gente que no. Siempre va a haber gente que, No vibramos y punto. obvio, siempre va a haber gente que te va a criticar como gente que te va a alentar. Y está totalmente bien, porque a ti no te cae bien todo el mundo, entonces por ende tú no le vas a caer bien a todo el mundo y eso está muy bien. Pero lo que yo sí creo, como te decía, es que es súper importante ser auténtico. O sea, para mí es demasiado importante estar consciente de esto y saber que para ser exitoso en la vida tienes que serle fiel a tu corazón y a tu mente, porque a la larga el pretender siempre va a ser por alguien más, por esa persona que no quieres que te critique. Pero el ser valiente o el ser honesto y el ser auténtico siempre va a ser por ti mismo, o sea, siempre va a ser por lo que tú eres, por lo que tú quieres y por lo que digo, o sea, por el serle fiel a tu corazón. Y a lo largo de la vida, la única persona que va a estar 100% siempre contigo, caminando tus pasos, recorriendo tu camino, eres tú mismo. Entonces es demasiado importante ser auténtico y estar orgulloso de ser todo lo que tú eres. O sea, todo lo bueno, todo lo malo, quererte tal y como eres es súper importante para que, como te dije antes, que tu mente, tu cuerpo, tu corazón e incluso tu alma estén en sintonía y que tú puedas encontrar esa fortaleza en ti para salir adelante de lo que sea que te esté pasando. Y yo estoy segura que tal vez en la vida me toque vivir cosas más difíciles de las que he vivido, o tal vez no, tal vez desde ahora en adelante sea toda pura felicidad, que ojalá sea así, pero tal vez no, y estoy segura que aunque en ese momento tal vez no lo pueda ver como algo que me tiene que pasar o algo así, estoy segura que yo voy a poder encontrar la fortaleza dentro de mí para salir adelante, porque como te digo, yo soy fiel a mi corazón, soy fiel a mí misma, a todo lo que yo soy, lo bueno, lo malo, a lo que soy auténticamente. Y yo creo que eso es algo súper importante para llenarte de fortaleza, o sea, quererte, aceptarte tal y como eres sin pretender nada, porque pretender, como digo, es para los demás, pero el ser auténtica es para ti mismo. Sí, y permitirte sentir por la razón que tú creas. Totalmente. Ayer yo puse una frase, hice una pregunta en la cuenta de Instagram del Club de los Ojitos, donde decía, ¿la felicidad se puede fingir o la tristeza se puede ocultar? Y una persona me respondió como que ambas, porque si finges felicidad es porque estás ocultando la tristeza. Y yo, sí, pero yo pienso que ambas tienen una razón de ser distinta. Y es que la felicidad se finge para o tú convencerte a ti mismo de que todo está bien, que me parece un mecanismo de autodefensa increíble, porque creo que ahí podemos incluir cosas como el poder de manifestar, como la ley de la atracción,
y todo lo que tú quieras, o también lo puedes tomar por el lado de que finges felicidad para hacer feliz a los demás, que yo no creo que esa sea la razón por la cual uno lo haga, pero de todo hay. En cambio, ocultar la tristeza para mí sí es hacer feliz a los demás, sí es no ser débil ante los demás. No necesariamente es de un lado egocéntrico, sino desde un lado de no querer ir a las personas que están a tu alrededor. Al final ambas son una decisión y cada una va a ser súper válida porque nosotros decidimos si queremos ser personas expresivas como tú y yo, que decidimos expresar nuestros pensamientos más íntimos por una plataforma pública, como personas que tienen un sentido como de privacidad mucho mayor y se respeta, ambas son completamente aceptables. Pero sí, sí eso me quedó pensando, porque al final uno es la autenticidad de tú hacer lo que tú crees y no, ¿cómo lo puedo decir? No fallarte a ti mismo, o sea, creer siempre en tus ideales, en tus principios, en tus valores y que esos sean los que lideren tu vida. Totalmente, totalmente. Y como tú decías, o sea, permitirte sentir, sobre todo en un proceso de duelo como el que viví yo creo que cada paso, o sea, cada sentimiento es súper válido y tienes que permitirte sentir, o sea, no escondas tus sentimientos, permítete, si tristeza, siéntete triste, o sea, siéntelo tanto que ya no esté en ti, o sea, sácalo, porque si algo de eso se queda adentro, se va acumulando y luego es más doloroso. Y con todo sentimiento, o sea felicidad, sea tristeza, sea orgullo, sea, siéntelo a su 100% para que tú puedas crecer. Y como tú dijiste, mencionaste algo de la gente que te rodea, o sea, yo creo que tú atraes mucho la forma en la que tú eres. Entonces, si tú vas a ser auténtico, vas a atraer a gente auténtica, no necesariamente que se parezca a ti, que es mi caso, mi grupo de amigas, no nos parecemos para nada la una de la otra, o sea, todas somos tan distintas, pero todas somos muy auténticas, muy, muy auténticas, y cada una con lo suyo, y eso creo que es lo que nos hace tan unidas, que por más de que somos tan distintas la una de la otra, nos entendemos o nos logramos conectar a través de que todas somos honestas con nosotros mismas. Y siempre les voy a estar eternamente a mis amigas agradecida por esto, porque un poco también después de haber vivido todo lo que viví, el encontrar un grupo donde cada una era súper auténtica, súper sí misma, o sea, fue lo más increíble, o sea, fue un grupo de apoyo súper importante para mí y el saber que yo quería como olvidarme de todo esto de pretender y que la gente pretenda tanto porque yo sentía en ese tiempo que un poco eso fue lo que causó mi dolor. Entonces, el librarme de todo eso y el encontrar un grupo que esté en sintonía en lo que yo estaba tratando de ser conmigo misma o de llegar a ser conmigo misma fue vital para mí y pues súper importante, creo yo, en mi proceso de sanación y puede que a alguien más le sirva, como puede que a alguien no, pero yo creo que para mí fue súper importante el haber encontrado gente auténtica que no tenga miedo a ser sí misma, que no tenga miedo a mostrar su lado oscuro, sus cosas raras o sus defectos, sino más bien a aceptarlas y a estar orgulloso de que formen parte de ti también. Claro, yo también, se me viene a la cabeza lo mismo, o sea, no salgo del hecho de que tu fortaleza se irradia y cuando las personas que son para ti, que vibran contigo, porque sí, lo que te hablas, antes tienes toda la razón, y a veces a uno le pasa hasta con las personas más cercanas a uno, hasta, no tengo hermanos, pero supongo que te pasará con tus hermanos, hermanas, mamá, o sea, que uno les dice, uno tiene una conversación y uno les dice A, B, C y ellos entendieron X, Y, Z, o sea, no, a veces uno no conecta con las personas con las que tienes unos vínculos súper cercanos y está bien, porque no todos estamos vibrando siempre en las mismas sintonías. Tú estás viviendo unas cosas mientras yo estoy viviendo otras, pero siempre y cuando nos respetemos y nos aceptamos y lo recibamos con el mismo cariño, tiene tanto que ver el hecho de que tú dentro de tus vivencias, de tus experiencias, también tengas ese como que grupo de apoyo que no tenga miedo en hablarte, no tenga miedo en preguntarte, porque vibran en la misma energía que tú, hace toda la diferencia. Y si uno vino a este mundo a estar solo,
pero yo no fuera nadie sin mi grupo de apoyo que pueda escuchar no mis problemas, porque uno tiene una conversación contigo y a veces uno ni se atreve a decir que tiene problemas, y tú lo dijiste al inicio del episodio. Si tú que has vivido tanto dolor, tanto sufrimiento y todo lo que es la realidad, que no lo digamos en un paño de lágrimas, no le quita lo doloroso que fue, que tú lo digas y que tú digas, uno decide, uno puede controlar, es cómo uno reacciona o la actitud que toma ante la situación. Me dice a mí una persona que ahorita mismo no está viviendo ni 1%, y estoy exagerando con 1% porque debería ser menos, debería ser decimales, a lo que tú has podido vivir, y estoy hablando en toda mi vida, o sea, no ni siquiera en los últimos 6 meses, que para todos han sido muy difíciles. Es irónico y me siento la persona más dramática del mundo por llorar cuando lloro, pero la realidad es que no podemos desmeritar el dolor de una persona con el de otro. Solamente espero que las personas que escuchen tomen todas las herramientas que necesiten y que no se sientan mal para usarlas si están llorando por algo que les pueda parecer absurdo en este momento, porque es igual de grande para ellos como lo puedo haber Realmente, para ti. la verdad, si te soy 100% honesta, yo vengo de una familia de lloronas. O sea, en mi casa se llora por todo. Mi mamá llora todo el tiempo, mi hermana llora todo el tiempo y yo nunca lloro. O sea, no es porque no me digan, lloro 3 veces al año, no es mentira. O sea, en verdad es rara la vez en la que lloro, pero porque esa es la forma en la que yo saco, o sea, no es la forma en la que yo saco mis emociones, pero llorar es totalmente sano, es totalmente normal. O sea, a mí me pasa que yo lloro cuando estoy brava. eh, a mi hermana le pasa que llora cuando está frustrada, cuando está triste, y a mi mamá llora por emoción, por felicidad. O sea, no, el que yo haya pasado por esto y el que me vean aquí fuerte hoy día, sin llorar, sin que se me corte la voz, hablando de mi historia y así, no quiere decir que yo no haya pasado por, como tú dices, un paño de lágrimas o que yo algún día no lloré. O sea, yo también tuve la época en la que cuando recién pasó, que lloraba todo el tiempo. Y sí, yo en general no soy muy llorona, pero sí me bajoneo un montón, sí me pasa que me pongo triste un montón, me pasa que, o sea, todos los días de mi vida, como te decía, le extraño a mi papá, todos los días me hace falta, todos los días hay un olor que me hace acuerdo a él, o algún plato, o algo en mi refrigeradora, o mis flores en el baño, o sea, siempre hay algo, y siempre hay un porcentaje de eso que te causa dolor, o que te causa tristeza o nostalgia, pero el hecho de que yo esté aquí hoy día bien, sonriendo, no quiere decir que algún rato yo no estuve bien. Claro. Y esa es la cosa, o sea, eso también es parte, creo yo, de mi mensaje, que yo pude salir adelante de eso. Y como dije, estoy segura que si algún día me pasa algo, me va a costar mucho trabajo también, pero voy a salir adelante de eso. Y estoy segura que así como yo pude, mucha otra gente puede. O sea, si yo pude, la persona que esté escuchando esto también puede. Ay, Manuela, yo perdí la cuenta, la verdad, de las lecciones. Yo no sé si querías agregar una adicional o quieres dejar algún mensaje final a Yo la... creo que una última que es muy importante para mí, y creo que es que la, o sea, bueno, es la más importante para mí y también la más importante que la vida me pudo haber dado, que creo que se la debo a mi mamá y a mis hermanos, y es que hablar las cosas, como decíamos, es vital y fundamental. O sea, la importancia de hablar las cosas es enorme. Si tú te enfermas de algo o te caes y te lastimas y tienes una herida, tú vas a ir al doctor a que el doctor te chequee esa herida, te la cure, se asegure que no esté infectada. Y el hablar de las cosas es exactamente lo mismo, pero las heridas emocionales. Y las heridas emocionales solo se curan hablando. O sea, es algo vital para este proceso de sanación, hablar lo que te está pasando. O sea bueno, sea malo, sea duro, sea difícil, al principio te va a costar más hablarlo, eventualmente se irá haciendo más fácil, pero hablar las cosas, sea en familia, sea yendo a un psicólogo, si te pasa algo como lo que pasó a mí, o si te pasa algo en general, o si en general tú solo necesitas a alguien con quien hablar, ir a un psicólogo es salud, es como ir a un doctor, es estar mental, es como te harías un chequeo de tu cuerpo físicamente.
ir a un psicólogo, es hacerte un chequeo de tu mente, de tus heridas emocionales, de que todo esté bien. Yo voy yendo a un psicólogo 6 años, como dije antes, y no quiere decir que yo esté sufriendo una enfermedad mental, no quiere decir que yo esté loca, como muchas veces tenemos esa idea de que la gente que va a un psicólogo o a un psiquiatra está loca, nada que ver, o sea, es salud y yo me estoy asegurando de que mi herida emocional se cure y se cicatrice también y se sane, que yo, o sea, que esa herida no se vuelva a abrir, porque yo creo que el hablar las cosas es eso, o sea, si tú no hablas las cosas, si tú no hablas lo que se pasó, eso se va a quedar dentro de ti, se va a ir acumulando y el ir a terapia es ir a sanar estas heridas emocionales que si tú las dejas ahí adentro, como digo, se puede infectar esta herida. O sea, si fuera una herida física, si tú no te la curas, se infecta, se hace más grande y eventualmente te puede causar un problema de salud más grande o puede causar que se repitan historias, que esta herida se vuelva a abrir. Entonces yo creo que el hablar las cosas es demasiado importante, buscar ayuda si es que la necesitas con un profesional. O sea, es súper importante hablarlo, solucionarlo y yo, como te decía, le debo esto a mi mamá porque la verdad es que yo llegó un punto de como a los 4 años de haber ido al psicólogo en que yo dije, ya, no más, o sea, estoy harta. Me salían por las orejas que el psicólogo yo ya no quería ir, llegaba y hablaba de fútbol porque en verdad que yo no quería estar ahí, pero eventualmente como dejé de ir por un tiempo y eventualmente yo quise volver y era algo que yo necesitaba porque decía, o sea, no he terminado con mi proceso de sanación y es súper importante para que en un futuro esta herida no se vuelva a abrir, que yo termine con esto, que yo acabe de sanar, que yo pueda estar en paz con mi pasado para tener un futuro mucho más fuerte de lo que estoy ahorita. Entonces, yo creo que como sociedad tenemos una herida enorme que hay que sanar y esta es el tabú de las enfermedades mentales. Y para curar esta herida, tenemos que empezar a hablar sobre las enfermedades mentales y hablar sobre el suicidio y hacerlo con toda normalidad, o sea, como si fuera otra enfermedad. Y por eso yo creo que estoy aquí hoy, porque es tiempo de que curemos esta herida, de que la cerremos, de que la sanemos y que nos eduquemos todos sobre esto, porque todo el tiempo hay nuevas investigaciones, hay nuevos resultados, nuevos doctores investigando y es súper importante mantenerse como informado y nutrirte de esta información porque es algo que nos afecta a todos. O sea, todos tenemos emociones, todos tenemos sentimientos. Estoy segura que todos tenemos o conocemos a algún familiar, amigo o alguien que ha pasado o ha sufrido de alguna enfermedad mental. Y para poder apoyar a esta gente, para poder evitar que sigan habiendo tantas muertes que se lleva esta enfermedad, hay que hablarlo, hay que sanar esta herida que tenemos como sociedad. Ah, bueno, la verdad yo no podría estar más de acuerdo contigo y te quiero agradecer yo, así como también seguramente silenciosamente te agradecerán muchos de los oyentes que estaban completamente desinformados del tema y de lo que hay detrás de, como te decía inicialmente, un titular de una noticia o un bochinche o un morbo o simplemente un acontecimiento que le quieres buscar la quinta pata al gato. Siento que ha sido de demasiado provecho, no solamente en el ámbito en el cual nos vemos enfrente a una situación como es el suicidio de algún familiar o de algún amigo, sino también aquellas personas que puedan estar viviendo, no tal vez por una enfermedad mental, pero por un proceso emocional difícil de superar, que día a día yo soy partidaria de que hay miles de herramientas que a veces hasta a mí misma me cuesta trabajo implementar. Día a día yo digo, oye, tengo que hacer algo diferente, tengo que buscar la manera de que esto no me afecte tanto, tengo que siempre hay cosas que nosotros queremos trabajar en nosotros mismos porque eso es lo que nosotros somos, como tú dices, lo que nos acompañamos a cada lado que vamos, cada cosa que hacemos es con nuestra propia compañía y con nuestra mente. Y yo sé que todos aspiramos a tener una mente sana, así como un cuerpo sano, que a mí me parece que también forma parte de todo este desenlace
siempre lo digo, me gustaría aplicarlo más a mi vida, pero la alimentación también es información. Un cuerpo sano se ve reflejado de cierta forma en la mente, en nuestro estado de ánimo. Yo los invito a todos a que hagan ejercicio. Yo en estos días me reía con una amiga y yo le decía, porque mi talón de Aquiles siempre han sido las rupturas amorosas, que yo siento que se me va a caer el mundo encima. Gracias a Dios ese es el problema más grande que yo he tenido y la situación más traumática que he tenido. Y una ruptura amorosa me llevó hasta hacer un Ironman 70.3 a este punto. Yo encontré en el ejercicio una fuente de desahogo y de desapego y de liberar y de soltar. Eso a mí fue algo que me ha ayudado y que me ha acompañado en los últimos 2 años, no lo he soltado. Eso es lo que yo puedo aportar en mi experiencia de bienestar emocional y hace como 1 mes y medio empecé con mi psicóloga. Yo sí, como comenté anteriormente, estuve en tratamientos en terapia de psiquiatra, psicóloga cuando estaba muy joven y yo voy a estar eternamente agradecida, pero también quiero dejar como último mensaje que si no está dentro de tus posibilidades, ya sea por un factor económico, ya sea por un factor de un estigma que le tengas al ir a terapia, es muy importante entonces que afiances tus relaciones interpersonales, porque si no estás dispuesto tal vez a conversarlo con un profesional, tienes que estar seguro de que tienes un grupo de apoyo que va a estar ahí para ti, sean familiares y sean amigos. Yo tengo un amigo que probablemente no esté escuchando este episodio porque lo tengo que perseguir para que escuche mis episodios, pero este amigo yo puedo creer que él es mi alma gemela, no necesariamente porque sea el amor de mi vida, pero es mi alma gemela porque siempre ha estado para mí y yo siempre he estado para él. Y hace 2 años él estuvo para mí en una ruptura amorosa de una manera que yo era una ladilla. O sea, yo lo llamaba llorando con el mismo problema y él me escuchó las 70 veces que lo llamé llorando en una semana, me escuchó cada una de ellas. Y hace poco él estaba pasando por una situación muy difícil y me llamaba todos los días a decirme exactamente lo mismo. Y no sabes la satisfacción que yo sentí de poderle devolver ese apoyo incondicional que él a mí me dio. Por eso me parece importante también que vean a su alrededor qué personas tienen, qué personas, con quiénes pueden confiar, porque la realidad es que uno no le puede abrir sus sentimientos a todo el mundo de la misma manera, porque lastimosamente no todas las personas son buenas. Entonces, los invito a que revisen, a que valoren las opciones, ya sea buscando terapia, ya sea teniendo un apoyo grupal fuerte, ya sea haciendo ejercicio, alimentándose o buscando otro tipo de medidas que no son tan convencionales como las que tú estuviste contando, que también fueron parte del proceso de tu papá. Y bueno, Manuela, ¿tienes algún mensajito final para ya despedirnos? Yo estoy Eh, esperando mi indirecta para que por favor adelante, nos des un adelanto, por favor, gracias. a ver, la verdad es que no he contado a nadie de mi proyecto, pero desde hace mucho tiempo voy queriendo hacer algo para romper este tabú, para hablar sobre la depresión, sobre lo que yo viví. O sea, como dije, yo no soy psicóloga, no estoy estudiando psicología, no es mi pasión, pero un poco compartir lo que fue mi duelo, lo que fue mi experiencia viviendo con alguien que sufría de depresión y que lo escondía, pero que, o sea, crecer con esta persona y vivir lo que yo viví en la sociedad en la que lo viví. O sea, eso yo creo que fue súper duro por cómo la gente me veía o por lo que la gente esperaba de mí. Entonces yo tenía esta idea de empezar como con un proyecto para dar, no sé si como soporte a la gente o para que cualquier persona que se pueda relacionar, identificar o que necesite hablar con alguien que haya pasado por algo como lo que yo pasé, no necesariamente relacionado a enfermedades mentales, pero algún duelo o algo así, eh, tener esto como disponible para esas personas, pero yo ahorita estoy cambiando mi carrera, estoy en un montón de cosas y no le puedo dar el 100% a mi proyecto y lo voy a hacer 100%. O sea, es uno de mis sueños, de mis metas de la vida, en verdad me muero de ganas de hacerlo, pero es algo que necesita toda mi atención, todo mi amor, porque no da para menos y ahorita yo no le puedo dar eso. Entonces quiero esperar a que un poco las cosas en mi vida se vayan como tranquilizando un poco, que ya... Bajen las revoluciones. ¿Qué cosa? Que bajen las revoluciones.
Exacto, para poder darle con todo, darle mi 100% a esta idea o proyecto que yo tengo, que en un futuro se va a venir. Pero bueno, hasta que eso pase, darte las gracias a ti por haberme dado este espacio, porque yo estaba justo como que con pena, porque mi plan era empezar este proyecto como al final de este año, pero por muchas cosas, la verdad es que me quedé sin tiempo por muchos cambios y decisiones que tomé. Mataría tener la vida tan planificada como tú, que ya sabes que no vas a tener tiempo el resto del año. O sea, como te digo, es algo que yo creo que requiere de mucho tiempo, de mucha paciencia, de meterle mucho detalle, de meterle mucho amor, y yo ahorita no tengo el tiempo para darle eso y no quiero hacer algo al apuro tampoco. Entonces, por eso el haberte conocido a ti en el momento en el que nos encontramos virtualmente fue tan importante para mí, porque yo dije, ok, no voy a poder con este proyecto este año, pero tú me abriste este espacio para que yo pudiera, así sea, dar un pedacito de lo que fue mi historia, pero compartir para que cualquier persona que se pueda relacionar o que le pueda servir, o sea, para mí, si es que esto le sirve, así sea a una persona, se va, va a ser súper especial para mí, porque quiere decir que todo mi sufrimiento no fue en vano, porque le ayudó a alguien. Entonces, yo estoy eternamente agradecida a ti, contigo, por haberme dado este espacio. Y también quiero decirles que si es que alguien tiene alguna pregunta, si es que alguien quiere saber cómo pasé por algo, como alguna etapa de mi historia, alguna etapa de mi duelo, si es que alguien tiene alguna pregunta de una enfermedad mental, ojo, como dije, no soy psicóloga, pero les puedo contar lo que sea desde mi perspectiva, desde lo que yo viví, desde mi opinión, desde lo que yo me he informado y de lo que yo me he educado. Eh, Me pueden escribir cuando quieran. Mi Instagram es manumoreno25. Me pueden mandar un mensaje y yo les voy a responder. Sea lo que sea, sea una pregunta, como digo, si es que alguien necesita apoyo porque está pasando por lo mismo, yo que no hubiese dado porque alguien me dijera eso cuando yo estaba pasando por eso. Así que aquí estoy para cualquier persona que lo necesite. Muchísimas gracias, Manuela, por mostrarnos esta alma tan bonita que tienes. Yo estoy muy agradecida de conocerte y bueno, ya saben que pueden encontrarla ahí en Instagram, cualquier cosa, si me escriben a mí, yo de una vez le paso el mensaje a ella porque la verdad es que me gustaría compartir contigo todo lo lindo que vas a dejar y todo lo que los oyentes seguramente van a aprender, empezando por mí, que bueno, ya te lo compartí, creo que la mitad del episodio es yo compartiendo de todo lo que estoy aprendiendo de ti, pero te lo agradezco mucho y créeme que si yo, que no estoy viviendo algo similar, me estoy sintiendo identificada con tantas de las cosas que estás diciendo, seguramente muchas personas lo van a hacer en diferentes ámbitos de su vida. Así que muchísimas gracias por ser parte de este proyecto que al final eso es lo que busca, llegar así sea a un corazón, a un alma que se siente identificada, ya con eso tenemos ganancia. Así que muchas Ay, gracias a todos. gracias, Melanie. Nos vemos en la próxima en el Club de los Hitos.